Ya, muchas gracias. ¿Se ve el PPT? Sí se ve. Si puedes Ya, colocarlo en perfecto. presentación. Sí, por ahí viene. Ahí viene. Ahí. Bueno, eh, bueno, como ya se presentó en la introducción, mi tema va a ser el tiempo de transiciones energéticas en la industria textil, o sea, específicamente en esos casos, el de la provincia de Concepción, que en realidad, si hacemos en relación al uso de fuentes que utilicé, en realidad son las tres fábricas, o prácticamente dos de Tomé, propiamente la de Bellavista e inicialmente la Sociedad Nacional de Paños, y luego también la fábrica de Concepción. Básicamente porque en el periodo en el que trabajo, de 1905 a 1929, esas son las tres fábricas que en realidad incluyo en este trabajo porque son las tres fábricas nacionales que hay de paños y cachemires, que eso más adelante vamos a ir viendo con los gráficos que voy a exponer. En realidad, no avance. Ahí sí. En realidad, hablar de transiciones energéticas hoy en día es un tema, de hecho, que está tomando bastante fuerza últimamente. Eh, es una materia relativamente nueva que se está dando en el trabajo, más que nada desde la historia económica, de hecho, pero también la historia social, la historia del trabajo está tratando de entrar a este tipo de aristas. Por transición energética, como bien se señala, nos referimos básicamente al cambio de un sistema económico que depende de una o una variedad de series de fuentes energéticas y tecnológicas. Esto según la definición de Fouquet y Pearson. Pero también Douglas Smith, también anuncia esto como un periodo de cambio entre la configuración de motores primarios y combustibles dominantes a otra. Básicamente es muy sencillo entender qué es la transición de una fuente de energía a otra como modelo principal de desarrollo de, de una industria o en este caso de un proceso económico industrial más general. Estas pueden ser realizables, o sea, no son de un corto tiempo, eso es prácticamente una utopía en realidad pensarlo así. De hecho, si tomamos en cuenta, hoy en día Chile todavía no ha dado un paso todavía a la transición energética en muchos ámbitos. Eh, Prácticamente Chile está pegado en el carbón, por ejemplo, por más de 150 años probablemente como fuente principal de recurso energético. Recién ahora está entrando, de hecho, a una etapa de transición, una nueva etapa de transición energética, quizás mucho más avanzada con la idea del hidrógeno verde, por ejemplo, pero que está todavía en pañales prácticamente. Pero en fin, entonces, estos cortos de tiempo, el periodo corto de tiempo realmente no es posible, sino que es un tramo que puede ir, como dice ahí, según Fouquet y Person, de 40 a 130 años e incluso diríamos un poquito más, y que va a estar mermada o condicionada más que nada por los diferentes factores de la rapidez o la ralentización de los procesos, que dependerá en gran medida de los factores económicos y políticos de cada país y cada región. Esto, por ejemplo, permite entender por qué Chile en relación, no solo Chile, en realidad el continente americano en relación a Europa, si bien toma los procesos de cambio, por ejemplo, con la electricidad, que va a ser uno de los puntos que vamos a ver inicialmente, si bien temporalmente no está tan atrasado, básicamente está en las décadas de 1870, 1890, el proceso de tránsito hacia la electricidad, no lo hace con la misma rapidez justamente porque hay otros procesos económicos y políticos que están determinando más que nada a nuestra región. La electricidad, como dije, que va a ser probablemente el punto central de esta ponencia porque es, en sencillas palabras, es lo que no se logra dar con mayor plenitud. En Chile tiene un camino legalmente temprano en torno a la ley de 1904 que, como dice, otorgaba la concesión de permisos para la creación de empresas eléctricas de servicio público. Sin embargo, desde 1890, con mayor profundidad, ya se está discutiendo, al menos desde la Sociedad de Fomento Fabril, y también las discusiones parlamentarias, que eso, insisto, son todavía iniciales, se está dando ya una discusión en torno a transformemos la fuente energética, aprovechemos los recursos hídricos justamente para, por lo menos, fomentar un poco la energía hidroeléctrica.
Además, por esto, hay una proliferación de centrales eléctricas en Chile que se expandirá con fuerza desde la década de 1920. Y de hecho, esta década es el puntapié inicial de las transiciones energéticas hacia la electricidad en Chile. Eso al menos los autores lo han puesto así, que en estos casos siempre César Yáñez es uno de los que más tiene profundidad en este tema. Básicamente, después de la crisis de 1929, la transformación de la industria en Chile se torna directamente hacia esta transición con mayor incidencia de la electricidad. Sin embargo, y por eso quiero hablar justamente en mi ponencia de este periodo previo, porque muy poco se trata, de lo poco que ya se trata en general la energía en Chile, muy poco además se trata de este periodo previo desde 1900 o 1890, si podríamos decirlo así, hasta 1929. ¿Qué pasa en ese intertanto? Es más o menos un poco de lo que al menos quiero mostrar justamente con el caso específico de la región. César Yáñez, por ejemplo, dice que del total de centrales eléctricas que existen en Chile hasta 1931, el 50% estaban orientadas a servicios públicos y la otra mitad prácticamente sirve a la minería y especialmente bueno, minería de bajo condiciones de autoconsumo y en general también a todos los productos, bueno, los servicios públicos mismos, como se dice anteriormente, quedando relegada el tercer factor, que es la manufactura, que es la industria propiamente. Entonces, de toda la producción de electricidad prácticamente que se está dando, como dice, hasta 1931, la industria está prácticamente alejada, no es la fuente principal, al menos directamente. Sin embargo, vamos a encontrar que hay unos detalles bien llamativos en, en la, en la exposición de los datos. La energía hidroeléctrica, en este caso, el crecimiento de estas décadas estuvo concentrado principalmente en las tres provincias más grandes, que siempre son Santiago, Valparaíso bueno, en este caso Aconcagua. Más tarde se incorpora Concepción, pero justamente porque Concepción todavía tiene una concentración muy alta de industria en el momento, pero no necesariamente, como vemos recién, la industria es un motor principal de la electricidad. Finalmente, luego ya cuando se da como un impulso más grande es con la fusión de 1920 de la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica y los bienes de la Chilean Electric Tramway and Light Company, eh, que dan nacimiento básicamente de la Compañía Chilena de Electricidad Limitada. En este sentido, vamos ya a entrar un poco en materia. La transición energética de la industria manufacturera a nivel nacional básicamente nos muestra, según el gráfico que aquí expongo, que hay tres principales. Hay otros dos que yo no los quise incorporar acá porque de verdad los datos son minoritarios y ya no son relevantes, que es básicamente el gas y el petróleo. El petróleo, de hecho, eso para más adelante sí, pero es un caso muy llamativo porque Chile tiene una obsesión muy rara con el petróleo, no siendo un país productor de petróleo y básicamente tiene una obsesión muy rara hasta muy larga data del siglo XX porque insiste en que tiene que encontrar fuentes de petróleo y no las encuentra hasta muy tardíamente y son, insisto, muy pequeñas. Pero en fin, tomando estos tres factores, que es el vapor, eh, la energía eléctrica propiamente y la ingeniería hidráulica, se da cuenta de que la predominancia del vapor sigue siendo e incluso aumenta en en toda la industria. El único momento en que posiblemente el vapor logra ser, entre comillas, sobrepasado por los caballos de fuerza de los motores eléctricos es propiamente en 1921, pero esto básicamente es coyuntural por el tema de la crisis justamente que se está dando en el carbón en 1920, 1921 hasta 1922. Entonces, por esta razón, se cree que efectivamente ahí solamente hay una caída, o más que caída, que como lo pueden ver en el gráfico, es simplemente una eh, permanencia de los datos sin mayor caída o mayor alza. Pero sí, luego, a raíz de eso, cuando ya se establece y se estabiliza en realidad un poco la situación también en la zona del carbón, el vapor sigue siendo y aumenta incluso como como fuente energética de toda la industria de la manufactura nacional. Como pueden ver, estos datos básicamente están sacados de los anuarios estadísticos de entre 1916 y el 26, y que incluye justamente esto, los números de máquinas y motores utilizados en toda la industria. Acá justamente están los números de motores utilizados en la industria nacional, y que aquí genera un aspecto bien llamativo, que es el hecho de que
como son números de motores, no necesariamente el horsepower que estaba en el gráfico anterior, es llamativo que hayan cada vez un aumento excesivo y además una diferencia notable entre los motores de a electricidad directos que va adquiriendo la industria nacional con los motores utilizados, por ejemplo, de esta otra fuente energética. Sin embargo, la producción que genera justamente este, este grupo, o sea, la producción de los motores utilizados, por ejemplo, por electricidad, sigue siendo bastante menor en relación al resto. El vapor, a pesar de ser la segunda fuerza en términos de motores, se mantiene como el mayor generador de energía prácticamente para la industria nacional. Acá se puede ver que ya el petróleo aparece quizás también un poco más llamativamente y lo incorporo porque en realidad en términos de motores, curiosamente también le va haciendo un empate a la energía hidráulica. Hay que llamar la atención, que lo dije un poco al principio, Chile tiene ciertas obsesiones, la verdad, económicas, que no va a permitir que mermen, básicamente. Y entre esas, la gran obsesión, como dije, es el carbón, porque de la producción carbonífera en el sur de Chile, especialmente en la zona en la que yo estoy estudiando, mantenerla viva, a pesar de que tenga bajos niveles productivos, porque en este periodo está teniendo bajos niveles productivos, a pesar de que la calidad sea de dudosa reputación en relación, por ejemplo, al carbón europeo o ciertos otros tipos de carbones, a pesar de eso, es una economía, un factor y un sector de la economía que se tiene que mantener sólido en términos políticos y en términos económicos. Ahí no se desliga ninguna de las dos decisiones. Y eso, insisto, se va a mantener hasta 1960 aproximadamente. Y otra de las proyecciones que tiene la industria nacional, o uno de los pocos proyectos que tiene la industria nacional chilena, es la energía hidráulica. De hecho, hay llamados a todos los industriales a tratar de potenciar y repotenciar cualquier fuente de energía hidráulica. Ahora, entrando ya a la transición energética de la industria textil, especialmente acá vamos a entrar primero con la industria textil nacional, para entrar de lo más general a lo específico. La matriz energética que acá podemos ver, acá sí incorpora el gas. Como pueden ver, el petróleo no está, es un elemento que no incide en la industria textil nacional, ni obviamente tampoco en las más específicas que van a ser las tres industrias que siguen. Sin embargo, podemos entender y dar cuenta de que hay una transición, no una transición directa, no está el cambio, pero se está dando el momento inicial prácticamente de esto, que es el hecho de que la energía eléctrica empieza a tomar mayor fuerza y empieza a competir probablemente con el vapor sin eh, superarlo concretamente, pero sí ya entablando a un posible cambio que se va a dar más adelante. En este sentido, el mayor perjudicado es básicamente el gas, que no teniendo poca incidencia prácticamente para 1924 y 1926, en realidad ya está prácticamente desaparecido como fuente y recurso o matriz energética, propiamente de la industria textil. Sin embargo, como pueden ver, a partir de 1920 en adelante, la energía eléctrica empieza a tomar ya un repunte bastante llamativo e interesante, que insisto, no merma la primacía del vapor, pero aún así el vapor está, más allá de que sean palitos largos, como se pueden ver, se mantiene un poco estancado. Básicamente porque no hay tampoco una generación directa entre el promover también el uso del vapor, sino que se tiene lo que se tiene, y con eso se trabaja básicamente. Luego, en esta matriz energética, específicamente estas tres industrias de textil, de paño y cachemires, que son como dije inicialmente, las dos industrias de textiles de Tomé y la industria de Concepción, se puede ver que básicamente la energía hidráulica se va perdiendo como fuerza eh, motriz. De hecho, es llamativo, ¿por qué? Porque históricamente también la industria textil no está separada directamente de la energía hidráulica, al menos en su primer funcionamiento en la clásica industria textil europea, la fuerza hidráulica era un componente esencial. De hecho, no se puede concebir una industria textil sin un río al lado, por ejemplo, y esto también se va a dar en las industrias
de nuestra provincia, pero eventualmente no es la fuerza primaria. De hecho, si pensamos, por ejemplo, solo en las dos industrias tomecinas, solo una tiene una fuente, entre comillas, rica de tener un río al lado, pero que si bien la usa inicialmente, va perdiendo mucho valor, especialmente cuando los industriales empiezan también a llamar a la compra de motores, por ejemplo, eléctricos, en este caso. Porque si bien es el único recurso hídrico que está, tiene que abastecer a toda la industria que está creciendo y además tienen al centro otra industria que no tiene ningún recurso hídrico y por tanto no va a estimar que esa sea su fuente principal de energía. Bueno, y en este caso se puede ver que lo eléctrico, tal como el movimiento de la industria textil nacional, también está tomando un poco más de realce. De hecho, antes de 1920 prácticamente el porcentaje de matriz energética en caballos de fuerza con la energía, con los motores eléctricos es prácticamente pequeñísimo. O sea, de hecho es inferior en gran mayoría al componente hidráulico. Mientras que a partir de 1919, pero más directamente de 1920, esto ya empieza a cambiar y a tener un realce bastante importante. Pero que como yo quise concentrarme en esto antes de 1929, efectivamente no está teniendo no está generando este tránsito directo en este momento. Acá con esto podemos ver los números de motores de la industria de paño y cachemires por tipo de energía utilizada y que ahí, como ven, claramente son bastante pocos los números. Sigue siendo los motores eléctricos los más llamativos, pero no o sea, los más numerosos, pero no los que más generan caballos de fuerza, que eso es fundamental por lo menos para entender eh, el gusto por adquirirlos, porque además, claramente, adquirir motores eléctricos, primero en Chile en este periodo, está bastante complicado porque casi toda la maquinaria que se utiliza es importada, perdón, y por tanto el precio del producto cada vez es más alto y por tanto está teniendo un mayor costo de producción en términos de energía y por tanto debería que aprovechar en mayor medida lo que se tiene. Que además, a pesar de ser menos motores, generan mucho más recursos. En esa razón, el gas a nivel nacional, de hecho, no solo aquí en la industria de paño y cachemires, prácticamente, insisto, como dije al inicio, se elimina prácticamente como una matriz energética. El petróleo, sin duda, no se ocupa en la industria textil, pero se ocupa en otras a nivel nacional, pero que son muy escasas. Aún así, el Estado sigue, como digo, obsesionado por la idea de que hay que hay que buscar y buscar yacimientos petrolíferos, a pesar de que no lo encuentre, pero está obsesionado con la idea de que los va a encontrar, pero insisto, muy pequeños. Pero la industria textil prácticamente no asume esta condición. En relación a eso, la conclusión es bastante sencilla. En relación al vapor, se mantiene la supremacía durante todo este periodo, generalmente vinculada al uso del carbón mineral por sobre las fuentes fluviales que daban vida a la generación de la energía hidráulica. Por otro lado, la energía hidráulica debió seguir compitiendo por su posición en la industria manufacturera, lucha que efectivamente perdió ya más decididamente a partir de 1917, cuando estos establecimientos de paño y cachemire emprendieron el camino de reemplazo hacia la generación de energía por medio de motores eléctricos. Efectivamente, 3 años más tarde, la transición la viviría la industria textil a nivel nacional, y eso es súper importante porque dentro de esto, de lo que estábamos viendo, a pesar de que los gráficos no sean tan eh, diferentes unos de los otros, sí se da cuenta de que la industria de paño y cachemire a nivel nacional tiene una preponderancia y una actividad más temprana en relación a toda la industria textil nacional, y que efectivamente después de esto siguen el ejemplo. Y finalmente la electricidad experimentó un crecimiento que, aunque fue modesto, significó los pasos decisivos hacia el protagonismo, especialmente, como dije, luego de 1929, cuando el Estado chileno, luego de la crisis, buscó mecanismos efectivos para la reconstrucción, y especialmente ya con 1939 y la incorporación de la Corfo, que conoce y da a conocer un plan de acción inmediata que buscaba aumentar en un 53% la potencia eléctrica, exclusivamente con más centrales hidroeléctricas,
como cita Yáñez, que no lo escribí, pero es Yáñez, a fin de no realizar proyectos que signifiquen un aumento en la internación de petróleo o en el consumo de carbón. Así que eso sería básicamente mi presentación.